manera inconsciente. Nunca habías sido pobre, que nunca habías tenido que trabajar, que las cosas se te habían dado. Ya. A los 53 años, ¿sigues pensando lo mismo? Buenas noches. ¿Cómo están? Señorita, ¿empezamos o todavía esperamos que ingresen más? A ver, muy buenas noches, bienvenidos. Yo creo que podemos iniciar, hoy día tenemos la segunda sesión ya. Les cedo el pase, igual yo voy a estar por interno manipulando y dándole soporte. Espero que sea de gran provecho esta segunda sesión. Recuerden que ustedes en sala pueden manipular sus micros, hay que tener sí cuidado para no escuchar conversaciones privadas y bueno, lo pueden activar cuando sí lo requieren para poder formular sus preguntas. Bien, sin más preámbulos, les cedo el pase al expositor para que pueda iniciar. Profesor, la sala es toda suya, adelante. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre derechos y garantías de los contribuyentes, pero dentro del procedimiento de fiscalización. Ok, vamos a compartir. Vamos a ver. Muy bien, vamos a empezar. Nuevamente recordando cuáles son los procedimientos tributarios contenidos en el tubo del Código Tributario en el libro tercero. Tenemos el procedimiento de fiscalización, que es el procedimiento mediante el cual la Administración Tributaria determina el correcto cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales del contribuyente. Ya sabemos que las obligaciones formales son todas aquellas que conllevan a la determinación de la obligación sustancial, y la obligación sustancial es el pago de la obligación tributaria. Obligaciones formales, por ejemplo, inscribirse en el RUC, presentar declaración jurada, presentar declaraciones no vinculadas con la determinación de la deuda, las que se conocen como declaraciones informativas, entregar comprobante de pago, llevar libros electrónicos hoy en día. Los comprobantes de pago también ya son electrónicos para casi la gran mayoría de los contribuyentes. Creo que están exceptuados aún a la fecha los sujetos del nuevo RUS, pero ya los recibos por honorarios también son electrónicos en su totalidad. Y comparecer ante la Administración Tributaria. Pero dentro de ese procedimiento de fiscalización existen garantías, existen derechos, porque recuerden que ninguna facultad es absoluta. La facultad de la Administración Tributaria, que es una facultad discrecional que le ha otorgado la ley, el Código Tributario, no es absoluta, y para que diste de una facultad arbitraria, tiene que estar debidamente motivada. También tenemos el procedimiento de cobranza coactiva, que ya lo hemos abordado, es un procedimiento accesorio al procedimiento de fiscalización, donde se cobra la deuda tributaria determinada por la Administración Tributaria o la determinada por el propio contribuyente. Procedimiento contencioso tributario. Una vez finalizado el procedimiento de fiscalización, se notifican los valores, que son la resolución de determinación, la resolución de multa, y si el contribuyente no está de acuerdo con la interpretación de la norma sustancial o procedimental en materia tributaria, pues puede cuestionar esa decisión administrativa a través del procedimiento contencioso tributario,
Y ya sabemos que existe amplia jurisprudencia en relación al derecho al plazo razonable dentro de ese procedimiento. La misma que ha sido producida por el Tribunal Constitucional y también por la Corte Suprema, en relación a cuál es la consecuencia jurídica de advertirse una vulneración al derecho al plazo razonable, el mismo que se tiene que analizar cada caso en concreto. Y tenemos el procedimiento no contencioso, donde no existe litis, donde no existe conflicto, simplemente existe una solicitud del contribuyente, por ejemplo, para que se compense una deuda tributaria, para que se declare prescrita una deuda tributaria, así como el contribuyente tiene la facultad de invocar la prescripción de una deuda, también la administración tributaria puede invocar la prescripción de un crédito tributario. Criterios jurisprudenciales sobre fiscalización tributaria. Sabemos que la jurisprudencia en la mayoría de los casos realiza una interpretación más allá de la literalidad de la norma, una interpretación teleológica, una interpretación sistemática. Antes de ayer vimos que la Corte Suprema ha establecido que las normas tributarias no están exentas del control de constitucionalidad y que las normas tributarias se deben interpretar a la luz de los derechos fundamentales de los contribuyentes, como son el derecho de propiedad. El mismo que es afectado, ¿no?, en el procedimiento de cobranza coactiva y también en el procedimiento de fiscalización cuando se determina una deuda. Miren, esta casación ha sido publicada recientemente en este mes, donde la Corte Suprema establece que no se puede alegar que la Sala Superior, o sea, los jueces superiores, han infringido los artículos 61, 62 y 87. El 61 y 62 están vinculados con la facultad de fiscalización y el 87 las obligaciones del contribuyente, relacionadas con la facultad de la fiscalización y la facultad de discrecionalidad de SUNAT, cuando aquella, o sea, la SUNAT, efectuó un abuso de aquella discrecionalidad, realizando una fiscalización respecto de un periodo que no fue de conocimiento de la administrada, lo que evidentemente vulnera su derecho a la defensa. Vulnera el derecho al debido proceso, ¿no es cierto?, que es un derecho continente, y a la vez está vulnerando el derecho a la defensa, porque si un contribuyente no toma conocimiento de un acto de la administración tributaria, no puede ejercer su derecho a defensa, no puede contradecirlo. Y eso está proscrito en el ordenamiento jurídico peruano, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, la facultad de fiscalización, si bien es cierto, es discrecional, pero la misma no es absoluta. La administración tributaria no te puede decir, yo te voy a fiscalizar tal periodo de IGB, y posteriormente lo amplía a otro periodo sin comunicar. Puede ampliarlo, está dentro de sus facultades, pero tiene que comunicarlo al contribuyente previamente y también tiene que motivar su decisión. ¿Cuáles son los fundamentos de hecho y derecho que motivan la ampliación del periodo a fiscalizar? Si no, se estaría vulnerando el derecho al debido procedimiento, y si no es notificada la decisión de ampliar, también se estaría vulnerando el derecho a la defensa. Entonces, la fiscalización tributaria en sus tres dimensiones: función, facultad y procedimiento. Función. La función fiscalizadora incluye la inspección, la investigación y el control de cumplimiento de obligaciones tributarias. Hemos visto que son, vamos a ver, por acá hay pregunta. Buenas noches Mariela, buenas noches Russell y buenas noches José Garay, ¿no? Dice, la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control de cumplimiento de obligaciones tributarias. Incluso, miren, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación y exoneración o beneficios tributarios. Aquí quiero hacer una precisión. ¿Cuál es la diferencia entre inafectación y exoneración? A ver, ¿alguien de los que están aquí en esta sesión me puede decir cuál es la diferencia? De manera oralizada, por favor, o en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre inafectación y exoneración? ¿Lo tienen claro? Hola. Bueno, nadie quiere conversar, nadie quiere manifestar, pero sé que tienen una noción. Ya, entonces la inafectación, vamos a ver, ya han escrito en el chat. ¿Y la inafectación no, Olga?
Vamos al artículo 18 del TUD de la Ley del Impuesto a la Renta. En el artículo 18 vemos los sujetos inafectos. En el artículo 19 vemos los sujetos exonerados y cuáles son los supuestos que generan la exoneración. Entonces, creo que ambas instituciones están establecidas por ley. Pero ¿cuál es la diferencia? La inafectación, el hecho imponible, en la inafectación el hecho imponible nunca se produce. En cambio, en la exoneración sí se produce el hecho imponible, pero una ley exime del pago al contribuyente. Y en reciente jurisprudencia la Corte Suprema ha establecido que si el sujeto está inafecto al pago del IGB, la consecuencia jurídica es que también está inafecto al pago, si está inafecto al pago del impuesto a la renta, la consecuencia jurídica es que también está inafecto al pago del IGB. Lo ha establecido la Corte Suprema en reciente jurisprudencia. En relación a lo que son las entidades de auxilio, como la Cruz Roja, ¿no? Muy bien, entonces la inafectación es una institución que establece que ciertos hechos no están dentro del ámbito de aplicación del impuesto. En cambio, en la exoneración sí se produce el supuesto gravado por el legislador, pero a pesar de haberse producido el hecho imponible, el legislador, por temas de política fiscal o por temas de querer incentivar una determinada actividad económica, exime del pago al sujeto obligado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la inafectación no se produce el hecho imponible. En la exoneración sí se produce el hecho imponible. Las inafectaciones son definitivas. En cambio, las exoneraciones son temporales. ¿Ok? La exoneración, de acuerdo al Código Tributario, se establece por 3 años. Se puede prorrogar máximo por 3 adicionales. Pero hay excepciones como, por ejemplo, en la selva, ¿no es cierto? Que ya aparece una exoneración definitiva. Pero doctrinariamente las exoneraciones son temporales. ¿Ok? Así es, así es. ¿Ok? La exoneración es temporal. Muy bien. Entonces, como vemos, la administración tributaria puede fiscalizar, puede controlar incluso aquellos sujetos que gozan de inafectación o exoneración. Si nos vamos al artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta, sujetos inafectos, encontramos a las comunidades campesinas, ¿no? Encontramos a la entidad de auxilio mutuo, encontramos, por ejemplo, a las fundaciones que cumplen ciertos fines establecidos por el legislador, las entidades públicas. Por ejemplo, las operaciones que realizan las entidades públicas nunca van a estar afectas al impuesto a la renta. ¿Se dan cuenta? La inafectación nunca se va a producir el hecho imponible. En cambio, en la exoneración sí. Pero de manera temporal el legislador ha establecido, por razones de política fiscal, que a pesar de haberse producido el hecho imponible, no se produzca el nacimiento de la obligación tributaria. Se le exime del pago. ¿Ok? Y la fiscalización desde una dimensión de facultad. La facultad de fiscalización, aquí viene, se ejerce en forma discrecional, pero discrecionalidad no quiere decir arbitrariedad. Y para que no exista arbitrariedad, las decisiones discrecionales deben motivarse. A mayor motivación, menor arbitrariedad. ¿Ok? De acuerdo con lo establecido en el último párrafo de la norma cuarta del título preliminar del Código Tributario. Comprenden diversas herramientas con el propósito de constatar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, el procedimiento de fiscalización, ese es su objetivo. Eso es lo que se busca, determinar la correcta aplicación de las normas tributarias, el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. En la interpretación puede haber diferentes formas de interpretar. Y es ahí donde se genera el conflicto. La administración tributaria tiene una posición respecto a cómo se debe interpretar una norma sustancial y el contribuyente tiene otra interpretación. ¿Quién va a ser el órgano que va a resolver esa litis? En instancia administrativa es la propia SUNAT en instancia de reclamación y el tribunal en instancia de apelación. Con la decisión del tribunal fiscal se agota la vía administrativa, pero como les digo, las decisiones tanto de SUNAT como del tribunal fiscal son decisiones de apertura. Las decisiones definitivas siempre van a ser del órgano jurisdiccional, en especial de la Corte Suprema. La Corte Suprema, a través de los recursos excepcionales de casación, pueden producir jurisprudencia para resolver
y aplicar el derecho objetivo en cada caso en concreto. Y también a veces es necesario la producción de precedentes vinculantes, ¿no? Lo que se conoce como doctrina jurisprudencial vinculante, pero a la fecha solamente conozco de 2 precedentes vinculantes. Uno en relación a cómo se debe interpretar el artículo 85 del TUO del Código Tributario y el artículo 85 del TUO de la Ley de Renta y el artículo 34 del TUO del Código Tributario sobre los intereses moratorios a los pagos a cuenta determinados en un momento y posteriormente se modifica la base del cálculo. Procedimientos. Los procedimientos tributarios son, entre otros, el procedimiento de fiscalización, artículo 112 del Código Tributario, y que son un conjunto de actos destinados a la emisión de un acto final. Y ese acto final es la resolución de determinación, la resolución de multa y en algunos casos excepcionales la orden de pago, ¿no? Fiscalización tributaria. Existen principios, ¿no? Los principios donde se encuentran contenidos en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que la vigente es la que se aprobó con Decreto Supremo 004-2019, Justicia. Es importante que ustedes cada cierto tiempo verifiquen las normas administrativas contenidas en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo, y ahí encontramos los principios. Principio de legalidad, que solo por ley se pueden regular procedimientos administrativos. Norma 4ª del título preliminar del Código Tributario. Interés público. Si es discrecional, se debe optar por la decisión más acorde con el interés público. No es ni pro fisco ni pro contribuyente, sino interés público. ¿Y qué es el interés público? Aquello que le interesa al Estado. Promover el desarrollo empresarial, promover el polo de desarrollo, ¿no? Al Estado no solamente le interesa recaudar, pero respetando los derechos fundamentales de los contribuyentes. Ese es el interés público. Entonces, cuando hablamos de interés público es una posición ni a favor de la SUNAT ni a favor del contribuyente, sino a favor del interés general, el interés de todos los peruanos. Respeto a los derechos constitucionales, ya hemos visto en clases pasadas, ¿no? Inviolabilidad de domicilio, la intimidad. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional donde el TC le jala las orejas al auditor y le dice, oye, Sunat, tú puedes pedir todo en base a la facultad discrecional, pero lo que pides debes motivar por qué lo pides y debe tener una estrecha vinculación con la deuda tributaria que vas a determinar. En el caso que le estoy contando, el auditor pidió la información de la persona que viajó con el gerente, o sea, viajó con su secretaria, obviamente, ya sabemos para qué viaja con su secretaria, ¿no? Pero no le vas a pedir, oye, ¿en qué hotel te hospedaste? ¿A dónde fueron? ¿Qué comieron? ¿No? Eso ya como que ingresa al ámbito de la intimidad personal. Y si bien es cierto, ningún derecho fundamental es absoluto, pero el Tribunal Constitucional ha establecido que no se puede afectar su contenido esencial y pedir que me diga, que yo le diga a la administración tributaria con quién fui, a dónde fui, cuánto gastamos, ya eso significa una invasión irrazonable al derecho a la intimidad. El Tribunal Constitucional amparó la pretensión del contribuyente y declaró fundada en parte la acción de amparo, ¿no? Proporcionalidad y razonabilidad, ya lo hemos visto también en el caso de cobranza coactiva. La razonabilidad es esa correspondencia entre los medios utilizados y el fin público que yo pretendo tutelar. Y para poder ejercer una determinada acción, yo tengo que tener la facultad establecida por ley. ¿Okay? Motivación. La motivación quiere decir comunicar al contribuyente cuáles han sido las razones por las cuales la administración tributaria ha tomado una determinada decisión y la misma va a afectar el interés, los derechos del administrador o del contribuyente. Simplicidad, no hay que hacer procedimientos complejos. Informalismo, ¿qué quiere decir el informalismo? Que los procedimientos y lo que se requiere dentro del procedimiento debe ser interpretado a la luz de las facilidades que se le tiene que entregar al contribuyente para cumplir con esas obligaciones. Verdad material, impulso de oficio, o sea, la administración tributaria siempre debe preferir buscar la verdad material de los hechos. No debe ser suficiente con un cruce simple de información, sino que la administración tributaria debe realizar un cruce profundo
con el objeto de determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible. Presunción de veracidad: se presume que los documentos entregados por los contribuyentes son ciertos, son verdaderos, pero esa presunción no es absoluta. O sea, si la administración tributaria determina a través del cruce de información que esa información es falsa, destruye esa garantía de presunción de veracidad, ¿ok? Y puede aplicar la determinación de la deuda y también las sanciones por la más conocida, es 178.1, cifras y datos falsos. El debido procedimiento, que ya hemos hablado también bastante sobre el debido procedimiento, que es un derecho continente, ¿no? Que es un derecho que a la vez contiene otros derechos, como el derecho a la debida motivación, el derecho a ofrecer medios probatorios, el derecho a ser escuchado, el derecho a recibir una decisión en un plazo razonable, y también desde su dimensión sustancial es el derecho a obtener una decisión razonable y proporcional. La discrecionalidad. El acto discrecional que no se sustenta o no se motiva es un acto arbitrario. Para que un acto no sea arbitrario, tiene que estar debidamente motivado y fundamentado. Miren, aquí viene una RTF 1097 de la Sala 5 del ejercicio 2008, donde el Tribunal Fiscal define qué debemos entender por el procedimiento de fiscalización. Y el Tribunal Fiscal dice que el procedimiento de fiscalización se presenta como una ordenación de actos administrativos procedimentales conducentes a la emisión de actos finales. Actos administrativos procedimentales. ¿Cuáles son? La carta, el primer requerimiento, el segundo requerimiento, el cierre del requerimiento, y esos actos tienen como fin o como objetivo llegar a determinar los actos finales, que son la RD, resolución de determinación, o la RM, resolución de multa. O resoluciones mediante las cuales la administración tributaria determina la sanción tributaria de un contribuyente, teniendo cada acto final o procedimental carácter independiente. Este es el procedimiento de fiscalización. Se presenta como una ordenación de actos administrativos procedimentales conducentes a la emisión de un acto final, o resoluciones mediante las cuales la administración tributaria determina la situación tributaria, la situación jurídica tributaria del contribuyente, teniendo cada acto final o procedimental carácter de independencia. Es por eso que cuando ustedes cuestionan la RD, también tienen que cuestionar la RM, ¿no? No cuestionando la RD implícitamente estoy cuestionando la RM, no. Cada acto yo tengo que cuestionarlo en mi expediente de reclamación ante la propia administración tributaria. Límites a la discrecionalidad. Miren, acá ya viene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sentencia del TC recaída en el expediente 4168-2006, petición de amparo, Tribunal Constitucional dice: así, esta potestad tributaria en su dimensión fiscalizadora es regulada en el TUE del Código Tributario, que en su artículo 62 establece las facultades discrecionales concedidas a la administración tributaria a fin de que pueda cumplir con su labor recaudatoria. Esta actividad, normada por ley, otorga gran amplitud de acción a la administración, precisamente para combatir la evasión tributaria. Es por eso que el legislador le ha otorgado esa facultad discrecional, porque aquí en el Perú hay una evasión tributaria muy alta. La informalidad es tremenda y en época de pandemia se ha incrementado. Estábamos en 70%, hoy en día estamos bordeando 75, 77% según los datos del INEI, ¿no? Esta actividad normada por ley otorga gran amplitud de acción a la administración precisamente para combatir la evasión tributaria. Sin embargo, y como ya se apreció, este amplio margen de actuación se encuentra arreglado, se encuentra limitado. En efecto, mientras mayor sea miren lo que dice el Tribunal Constitucional, mientras mayor sea la discrecionalidad de la administración tributaria, mayor la obligación o la exigencia de motivación del acto, ya que la motivación expuesta permitirá distinguir entre un acto de tipo arbitrario frente a uno discrecional. O sea, ¿qué es lo que distingue un acto arbitrario de un acto discrecional? Es la motivación.
Si el acto no está debidamente motivado, es un acto arbitrario. ¿Okay? Es un acto que la administración tributaria lo tomó, como por ejemplo, ampliar el periodo de fiscalización sin comunicar al contribuyente, o sin comunicarlo y motivar por qué decidió el auditor ampliar los periodos a fiscalizar, o el tributo. ¿Okay? Ese es un acto arbitrario. Otro expediente del Tribunal Constitucional. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 07279-2013, pues, petición de amparo /TC. Ahora bien, la facultad discrecional no es absoluta. Como les dije, ninguna facultad es absoluta. Todas facultades son relativas y se someten al principio de legalidad, a los derechos fundamentales del contribuyente. Tiene que ser ejercida con razonabilidad, a fin de excluir la arbitrariedad y asegurar una resolución justa para cada caso en concreto. Así lo ha entendido el propio legislador cuando en el numeral 1.4 de la ley 2744, ley del procedimiento administrativo, enuncia el principio de razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa, SUNAT, o cualquier entidad administrativa, SUNAFIL, INDECOPI, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones o impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida, y manteniendo aquí lo que hemos hablado constantemente, la debida proporción entre los medios a emplear y el fin público que se pretende tutelar, a fin de que responda a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. ¿Okay? Entonces la razonabilidad debe entenderse como un principio que le genera un límite a la administración tributaria. Y ese límite es, tú solamente puedes hacer lo que se te ha facultado. Y si estás facultado, no quiere decir que puedes hacer lo que quieras. No. Tienes que ser proporcional. Tienes que establecer una adecuada proporcionalidad entre el medio utilizado, un embargo, ¿okay?, ampliación de la fisca, y el fin público que tú pretendes tutelar. En materia tributaria, ¿cuál es el fin público que se pretende tutelar? El correcto pago de la obligación tributaria, ¿cierto? El cumplimiento de la obligación sustancial. Motivación, de aquí ya no vemos jurisprudencia del TC, sino ya de la Corte Suprema, en la casación. Al respecto, ¿ustedes saben qué es una casación? Porque vemos ese término casación, pero ¿saben qué es la casación? A ver, ¿quieren que lo explique? Chicos. A ver, vamos a ver por acá escrito. Muy bien, Pierina Ramos nos dice que sí quiere. Muy bien. Para saber qué es una casación, tenemos que remitirnos al artículo 400 del Código Procesal Civil. ¿Ok? Vamos al artículo. El 400 es el precedente judicial. Vamos acá. Requisitos de admisibilidad 37. Listo, casación. Aquí está. Artículo 384 del Código Procesal Civil. El recurso de casación tiene por fines esenciales
la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. ¿Okay? El recurso de casación es un recurso extraordinario. No procede en todos los casos. ¿Y cuándo procede? Por una infracción normativa de tipo procesal y sustancial, en el caso que estamos viendo, una de las normas tributarias. Norma procedimental, código tributario, norma sustancial, tenemos ley del impuesto a la renta, ley del IGE. Y voy a explicar el camino, ¿cierto? Cuando yo estoy siendo fiscalizado por la administración tributaria me notifica la resolución de determinación y la resolución de multa. Entonces el contribuyente que no está de acuerdo con la determinación realizada por la administración y la multa establecida, ejerce su derecho a la defensa e interpone el recurso de reclamación. El recurso de reclamación, como lo ha establecido el Código Tributario, se interpone ante la administración tributaria. Y es la administración tributaria, a través del área de reclamaciones, quien resuelve ese recurso. Supongamos que el recurso es declarado infundado. Entonces el contribuyente puede recurrir esa decisión ante el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal confirma la decisión de la SUNAT y declara infundada la apelación. Con la decisión del Tribunal Fiscal se agota la vía administrativa. ¿Pero ahí queda todo? No. La vía administrativa son decisiones de apertura. Se inicia otra vía, que es la vía judicial. Entonces, ¿cuál es el plazo que yo tengo? No hablamos de plazo, ¿no es cierto? Para reclamar yo tengo 20 días hábiles. Una vez que me notifican la decisión de SUNAT en relación al recurso de reclamación, puedo presentar el recurso de apelación y tengo 15 días hábiles. Una vez notificada la decisión del Tribunal Fiscal, yo tengo 3 meses, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, si no me equivoco, en el artículo 156-57, 3 meses para impugnar esa decisión. Pero ya no la voy a impugnar en sede administrativa, sino en sede judicial, ante un juez especializado en materia tributaria. El juez especializado evalúa el expediente, notifica a las partes procesales y emite su decisión. Declara infundada la demanda contencioso administrativa. ¿Qué derecho tiene el contribuyente? Tiene el derecho a apelar esa decisión ante la sala. ¿Cuál es el plazo? 5 días hábiles. La sala revisa el expediente de apelación y emite una decisión. Infundar. ¿Cuál es lo último que yo puedo hacer? Se entiende que con la decisión de la sala se agota la vía jurisdiccional. Ya estaríamos hablando de lo que se conoce como cosa juzgada. No obstante, el artículo, 384 del Código Procesal Civil establece que el recurso de casación tiene por fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia. Y es un recurso excepcional, ¿ok? Es un recurso excepcional que procede ante la vulneración o afectación de una norma de tipo procesal o tipo sustancial. ¿Ok? Mira, son causales para interponer el recurso de casación. Está en el artículo 386. Aplicación indebida, incorrecta aplicación o interpretación errónea de una norma de derecho material, así como de la doctrina jurisprudencial. La inaplicación de una norma de derecho material o de la doctrina jurisprudencial. Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o la infracción de las formas esenciales para la eficacia y la validez de los actos procesales. Entonces, podemos decir que cuando procede el recurso de casación, recuerden, es un recurso extraordinario. No siempre lo concede la Corte Suprema. Hay requisitos de admisibilidad y requisitos de procedencia. Entonces, ¿cuándo procede que el contribuyente presente un recurso de casación? Cuando existe una interpretación errónea de una norma procesal o de una norma material, o un apartamiento indebido de un precedente vinculante establecido por la Corte Suprema. ¿Y cuál es el plazo para interponer el recurso de casación? 10 días hábiles. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Los plazos
En sede administrativa tengo 15, 20. Para ir al Poder Judicial tengo 3 meses, en primera instancia. Resuelve el juez de primera instancia, tengo 5 días para cuestionar la decisión del juez de primera instancia. Llego a la sala superior emite su decisión, y se entiende que con la decisión de la sala ya se agota la vía jurisdiccional. No obstante, el contribuyente tiene excepcionalmente un recurso adicional, que es la casación. Pero no en todos los casos la casación procede. Por lo general, de 100 expedientes, 10 se van a casación y 90 son rechazados. La Corte Suprema declara improcedente el recurso de casación. ¿Ok? Pero tenemos esa vía, excepcional. ¿Ok? Porque el recurso de casación es un recurso extraordinario, donde se analiza una vulneración o una interpretación errónea de una norma procesal o de una norma sustancial. Muy bien, entonces, entendido lo que es el recurso de casación, ya quedó claro, ¿no es cierto? Es un recurso excepcional que tiene como objetivo que la Corte Suprema aplique el derecho objetivo a cada caso en concreto. La unificación de la jurisprudencia nacional. ¿Okay? La Corte Suprema establece reglas jurisprudenciales que en estricto deberían ser acatadas por los órganos inferiores. No obstante, para que sean vinculantes, tiene que establecerlo la Corte Suprema en su propia jurisprudencia. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? ¿Se entendió o explicamos nuevamente? ¿Se entendió qué es el recurso de casación y dónde encontramos la regulación del recurso de casación? Vamos a hacer un stop y les voy a enseñar esa ley del proceso contencioso administrativo. ¿Okay? Cuando yo impugno la decisión del Tribunal Fiscal y me voy al Poder Judicial, ¿se ve? ¿Se ve, chicos? A ver, dígame, ¿se ve? No se ve. ¿Ahorita? ¿Tampoco? Ahorita sí. Ya, muy bien. Entonces, miren, cuando yo voy a impugnar una decisión del Tribunal Fiscal, tengo que aplicar esta ley. Texto único ordenado de la ley 27584, ley que regula el proceso contencioso administrativo. ¿Ok? Entonces, miren, vamos al artículo . Ahí está, este artículo 36. Principios jurisprudenciales. Miren, cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, constituye precedente vinculante. Y la Corte Suprema en la actualidad ha fijado 2 precedentes vinculantes. Y vamos a ver acá, en los recursos, miren, recursos, en el proceso contencioso administrativo proceden los siguientes recursos. Recurso de reposición, recurso de apelación contra las siguientes resoluciones, sentencias, autos, y el recurso de casación contra las siguientes resoluciones. El recurso de casación obviamente se interpone contra la decisión o resoluciones de la Corte Superior, ¿cierto? Las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores, los autos expedidos por las Cortes Superiores, y el recurso de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones no cuantificables, tratando de pretensiones cuantificables cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a 140 unidades de referencia procesal, o cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional. Y por excepción, respecto de los actos administrativos dictados por autoridad administrativa distrital, cuando la cuantía sea superior a 140 unidades de referencia procesal. La URP, para que sepan, es el 10% de la UIT. Actualmente la UIT es 4.600, entonces la URP es 460. Entonces ya multiplican 140 por 460, ese es el monto mínimo. Tiene que ser un
superior a ese monto para poder interponer recurso de casación. En los casos a que se refiere el artículo 25, no procede el recurso de casación cuando las resoluciones de segundo grado confirmen la de primera instancia en caso de amparar la pretensión. Recurso de queja, de acá están requisitos de admisibilidad y procedencia, principios jurisprudenciales, ¿cierto? Oportunidad, requisitos, sentencias estimatorias, conclusión, transacción o conciliación, especificidad del mandato judicial, ejecución de sentencias, deber de cumplimiento, pagos, actos administrativos contrarios, ejecución, costas, listo. ¿Se dan cuenta? En esta ley vamos a encontrar, ¿cuáles son los recursos? Primero, interpongo demanda contenciosa administrativa, juez de primera instancia, segunda instancia, la sala, apelación, y extraordinariamente puedo interponer el recurso de casación. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro lo que es el recurso de casación? Es un recurso extraordinario que se presenta frente a la interpretación normativa incorrecta de una norma procesal o una norma sustancial. ¿Ok? Infracción normativa, como lo establece la Corte Suprema. Infracción normativa de tipo procesal o de tipo sustancial. ¿Ok? ¿Y cuando hablamos de una infracción normativa de tipo procesal? Cuando se vulnera el debido proceso. De tipo sustancial, la norma en concreto. Por ejemplo, el artículo 36, 33 del Código Tributario. 34 del Código Tributario. Artículo 85 de la Ley de Renta. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el recurso de casación? ¿Quedó claro? Vamos a ver qué escribieron en el chat. Les voy a enseñar ahorita cómo encontrar casación. A ver, vamos a ver. Si se está viendo mi... Vamos a poner un stop. Vamos a ver. No, lo hice mal. A ver, aquí. Ya. Miren, van aquí donde dice Poder Judicial. Es como ver una RTF, pero aquí ya no se pueden ir al Tribunal Fiscal, sino van al Poder Judicial. Te sale este link y bajan donde dice jurisprudencia. ¿Ok? Y el que produce jurisprudencia es la Corte Suprema. Y ustedes acá ponen, por ejemplo, quieren saber del impuesto a la renta. ¿Ok? Y listo, miren, le sale todo sobre impuesto a la renta. Miren, aquí este es el caso de Telefónica, de si es que está afecto o no al impuesto a la renta, el servicio digital prestado por uno domiciliado. Ya la Suprema ha dicho que sí. Miren, la retención que debió realizar Telefónica. Telefónica ha perdido todos estos casos. La zona le ha ganado. Le hemos ganado a Telefónica. ¿Ok? Y no quieren de impuesto a la renta, quieren ver de fiscalización. Fiscalización SUNAT, ¿no? Le dan clic. Entonces ponen procedimiento. Tienen que encontrar la palabra exacta para que les salga. ¿No salió? Vamos a ver cobranza coactiva. Ahí está. Ahí está. Sale bastante. ¿Y qué hacen para ver la sentencia de la Corte Suprema? Solamente dan clic aquí, ver resolución.
¿Quieren ver más? Le dan clic, y ahí que les recomiendo que lean mucho las sentencias de la Corte Suprema porque te ilustran mucho, ¿no? En relación a las infracciones normativas, incluso les corrige la decisión de los jueces superiores, que a veces uno puede decir son jueces superiores, ¿no? Pero la Corte Suprema les corrige. Dice, esto no se debe aplicar así. La correcta interpretación de esa norma sustancial es esta. Le corrige a la Corte Superior, al Tribunal Fiscal, a la propia SUNAT. ¿Okay? Es por eso que yo siempre digo que las decisiones de cierre son de la Corte Suprema. Las decisiones administrativas y de las instancias judiciales de primer grado y segundo grado son decisiones de apertura. Muy bien, entonces sigamos. Ya sabemos qué es una casación. ¿Se ve? ¿Quedó claro, chicos? Ya sabemos qué es una casación, dónde encontrarlas, ¿no? Claro, la jurisprudencia, Olga, la jurisprudencia es producida por la máxima corte, pero no es que la casación es jurisprudencia, no. La casación es un recurso, que como ves, cuando yo cuestiono en sede administrativa las decisiones de la administración tributaria, tengo la posibilidad de presentar el recurso de casación por infracciones normativas de tipo procesal o de tipo sustancial, o un apartamiento inmotivado de un precedente vinculante. Y lo que se produce en la casación es jurisprudencia. ¿Y qué es jurisprudencia? Es el razonamiento jurídico de una corte, en este caso la Corte Suprema, en relación al derecho que se debe aplicar en un caso en concreto. Ejemplo, tenemos la casación vinculante en relación a los pagos a cuenta. La Corte Suprema estableció como precedente vinculante que el artículo 85 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 34 del TUO del Código Tributario se deben interpretar de manera literal y no corresponde el pago de intereses moratorios cuando el contribuyente determine el pago a cuenta conforme a la regla del 85 y en un momento posterior, al haberse modificado la base del cálculo, se produce una modificación. No corresponde. Pero también esa jurisprudencia no es que se debe aplicar para hacer un abuso del derecho, porque en una casación que ha salido justo este mes, la tercera sala suprema no se apartó de ese precedente, solamente que estableció que el contribuyente no podría aplicársele ese precedente jurisprudencial vinculante porque en el caso en concreto él determinó un pago a cuenta sin que haya cumplido con un deber legal establecido en el reglamento de la ley del impuesto a la renta, que era para que determine una pérdida, pues tiene que presentar la declaración jurada del ejercicio, ¿no es cierto? Y no presentó la declaración. Sin embargo, realizó la modificación del coeficiente y no correspondía ese coeficiente. Entonces ahí la Corte Suprema dijo, no, aquí no te corresponde que se te aplique este precedente, porque los hechos determinados por las instancias inferiores generan convicción en relación a que no te correspondía, no te correspondía determinar el pago a cuenta con ese coeficiente, porque estás realizando un pago ínfimo, y ese pago ínfimo pues es un pago parcial de tu pago a cuenta. Por lo tanto, sí corresponde el pago de intereses moratorios. Entonces, por eso hay que leer la jurisprudencia y se tiene que aplicar a cada caso en concreto. Muy bien, Olga. Entonces, Olga, para quedar claros, la casación es un recurso extraordinario que está regulado en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Se interpone por infracciones normativas. Y lo que se produce dentro de la casación es jurisprudencia. ¿Ok? Pero la casación no es jurisprudencia. ¿Ok, Olga? ¿Me entendiste? La casación es un recurso, que ¿quién lo resuelve? La Corte Suprema. Y el razonamiento jurídico de la Corte Suprema en relación al caso elevado a su competencia es jurisprudencia. En algunos casos es jurisprudencia que no es vinculante y en algunos casos es jurisprudencia vinculante. Y cuando es vinculante obliga a los jueces. Si se quieren apartar tienen que motivar por qué se apartan. ¿Ok, Olga? ¿Me entendiste? ¿Clarito, Olga? ¿Clarito? ¿Todos entendieron el recurso de casación? Catherine,
Catherine de la Cruz, ¿sí? Es por eso que a veces hay una falsa percepción en la ciudadanía que la SUNAT no le cobra a los grandotes. La SUNAT sí le cobra a los grandotes. El año pasado y este año le seguimos ganando casos a las grandes empresas, pero el problema es que las grandes empresas impugnan y llegan hasta la Corte Suprema. ¿Y cuánto demora impugnar en sede administrativa y llegar hasta la Corte Suprema para obtener una decisión definitiva? Más o menos son 10 años. 10 años. Y el año pasado, por ejemplo, le ganamos a la empresa minera de Roque Benavides, Buenaventura, 2.000 millones. La Corte Suprema confirmó el reparo de SUNAT y es por eso que Buenaventura pagó. No porque sea buena gente, sino que ya perdió en la última instancia judicial y la Corte Suprema confirmó el reparo de SUNAT. Pero eso no quiere decir que siempre la Corte Suprema confirma los reparos de SUNAT. No. Algunas veces lo deja sin efecto, porque la SUNAT a veces se interpreta incorrectamente la norma sustancial. Por eso yo siempre le digo, las decisiones de cierre siempre son de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional en caso de alguna afectación a un derecho fundamental. En la Corte Suprema se dilucidan la interpretación de una norma sustancial o procedimental, ¿ok? Y en el Tribunal Constitucional se va a dilucidar alguna afectación a algún derecho fundamental, como por ejemplo el derecho de propiedad, el derecho al debido procedimiento, el derecho a una motivación, ¿ok? Muy bien, clarísimo, ¿no es cierto? Giselle Medrano dice todo claro. Catherine, a ver Catherine, que me dijo que también explique qué es el recurso de casación. A ver, premiame con un sí, todo listo, todo conforme, Catherine. Muy bien, sí entendiste, muy bien. Vamos a ver, sigamos. Entonces, en relación a la motivación, sí se ve, ¿no? ¿Sí se ven las diapositivas? ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Sí. Muy bien. La motivación. En la casación número 2227-2011, la Corte Suprema estableció, miren, ahí está Olga, aquí, ¿qué está produciendo la Corte Suprema? Jurisprudencia. ¿Y la jurisprudencia qué es? La interpretación normativa que hace la norma suprema en relación a cómo se debe aplicar una norma. ¿Qué se debe entender por motivación? Dice, la omisión de la debida motivación no se subsana con la sola invocación o cita del artículo 62 del Código Tributario, referido a las facultades de fiscalización de la Administración Tributaria, debido a que dicho dispositivo contiene varios incisos y más de una norma, sin precisar cuál de ellas sustentaría su afirmación. Ah, ¿qué le dice la Corte Suprema a la SUNAT? SUNAT, no es suficiente que tú me invoques el artículo 62, sino que tienes que ser más detallado. Debes detallarme cuál es la norma contenida en el 62 que justifica la decisión administrativa que estás tomando. La motivación requerida como parte del derecho al debido proceso no exige el acogimiento a una determinada técnica argumentativa, sino a la expresión de buenas razones y los sustentos fácticos, o sea, los hechos y jurídicos, la normativa, en forma lógica y razonable. ¿Se dan cuenta? Miren lo que le dice la Corte Suprema a la SUNAT. SUNAT, no es suficiente que me invoques una norma. Tienes que invocarme la norma de manera precisa, no de manera genérica, específica. No se pueden descartar medios probatorios bajo la razón de que no son suficientes. ¿Okay? La SUNAT tiene que valorar todos los medios probatorios. No resulta razonable que me diga, no te los voy a valorar porque no son suficientes. No, tienes que valorar. Y también acá tenemos la RTF 14853-2002. La Administración Tributaria no requiere justificar las razones que motivan el ejercicio de la facultad discrecional de fiscalización, ni el tiempo que empleará él. ¿Ok? Entonces, ¿qué derecho tengo yo como contribuyente? Que se me tiene que valorar los medios probatorios ofrecidos. Y no resulta suficiente decirme no son suficientes, ¿no? O invocarme una norma de manera genérica, no una norma específica. Límites a la discrecionalidad de la SUNAT, dice RTF 119.5/2000.
El requerimiento contiene los límites para el ejercicio de la facultad de fiscalización, de tal modo que no puede comprender periodos u obligaciones tributarias que no han sido expresamente consignadas en el requerimiento. O sea, yo no puedo fiscalizar algo que no está establecido en el requerimiento. Carta y primer requerimiento. En el primer requerimiento yo le digo, en la carta y el primer requerimiento, yo le comunico al contribuyente cuáles son los periodos, el tributo, que van a ser sometidos a una fiscalización. Y posteriormente yo no puedo arbitrariamente decidir fiscalizar otro, sin comunicar al contribuyente. No. Ese es un límite. ¿Dónde están los límites al ejercicio de la facultad discrecional? En el requerimiento. La fiscalización tributaria tenemos tipo física, electrónica, parcial y acciones inductivas. Actualmente, en el contexto de la economía digital, lo que se está tratando de potenciar es la fiscalización electrónica. ¿No? Estamos en el contexto de la economía digital, por lo tanto, se debe, en la mayoría de los casos, utilizar lo que es la fiscalización electrónica. Acciones que no son fiscalización. Actos que emite SUNAT y que no son parte de un procedimiento de fiscalización. Cartas inductivas. Por ejemplo, lo que antes de ayer comunicó una de sus compañeras, una carta inductiva, no es una fiscalización. Una solicitud de información tampoco es una fisca. Carta previa a la fiscalización tampoco. Cruce de información tampoco. Verificaciones, esquelas. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué problemas originan? Vamos a ver. Acciones que no son fiscalización. Base legal. Reglamento del procedimiento de fiscalización de SUNAT. Aprobado mediante Decreto Supremo 85/2007F. Esta es una norma reglamentaria. Artículo 1. Definiciones. Para efecto del presente Decreto Supremo se entenderá por procedimiento de fiscalización. No se encuentran comprendidos las actuaciones de la SUNAT dirigidas únicamente al control de cumplimiento de obligaciones formales. Acciones inductivas. La solicitud de información a personas distintas al sujeto fiscalizado. Los cruces de información. Las actuaciones a que se refiere el artículo 78 del Código Tributario y el control que se realice antes y durante el despacho de mercancía. Esto no es fiscalización. Exposición de motivos. La fiscalización de la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario constituye la acción más representativa y trascendente del ejercicio de la función fiscalizadora de la SUNAT, pero no la única, puesto que para cumplir sus fines, esta realiza otro tipo de actividades, como por ejemplo, acciones investigadoras relacionadas con cruce de información y controles informáticos. Acciones que no son fiscalización, las cartas inductivas, eso es lo que la mayoría les llega, ¿no es cierto? A la mayoría le notifican cartas inductivas, eso no es fiscalización. Se requiere revisión de situaciones detectadas como inconsistencias e induce subsanación voluntaria. Usualmente son detectadas a través del sistema informático de SUNAT. O sea, SUNAT actualmente tiene o utiliza lo que se conoce como inteligencia artificial, los comprobantes electrónicos, las declaraciones, los libros, cruza esa información y a través de ese cruce, si hay alguna inconsistencia, esa inconsistencia se hace saber al contribuyente a través de cartas inductivas. Y las inconsistencias que saltan a la luz, por ejemplo, son que un contribuyente declare un pasivo y el proveedor, la venta, es un ingreso para el proveedor, ¿no es cierto? Y para el que le compra es un pasivo, si es al crédito. Entonces, el pasivo declarado y el ingreso declarado tiene que ser coherente, tiene que ser compatible, pero si no es compatible, existe diferencia. Se activa una alerta. Y esa alerta, ¿cómo se va a corregir? A través de cartas inductivas. Ejemplos, el pago de tasa adicional del 4.1 por concepto de distribución indirecta, deducción de donaciones, coeficiente de pagos a cuenta, multas tributarias, reintegro del crédito fiscal por adiciones en el impuesto a la renta. Ustedes saben que si un requisito para que proceda el crédito fiscal, un requisito sustancial es que sea aceptado como costo y gasto. Si no es costo ni gasto, entonces tengo que reintegrar el crédito fiscal. Inconsistencia por diferencia entre pagos a cuenta y IGB. Determinaciones que no están acordes con ratio del sector.
No son propiamente una fiscalización. Se puede pedir prórrogas, claro. Se interrumpe la prescripción, limitan acogimiento al régimen de gradualidad, pueden dar lugar a la emisión de RD y RM. Pueden, efectivamente que sí. Quedarían sustituidas con fiscalizaciones electrónicas. Este es un modelo de una carta inductiva. Acciones que no son fiscalización, al respecto ya hay un informe de SUNAT. Dice, las cartas inductivas no se encuentran enmarcadas en el reglamento del procedimiento de fiscalización de la SUNAT. Su emisión se encuentra sustentada en el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias que realiza la administración en el ejercicio de su función fiscalizadora, al amparo de lo dispuesto por el artículo 62 del TUO del Código Tributario. Si los contribuyentes a quienes se hubiera notificado cartas inductivas no regularizan de manera voluntaria sus obligaciones tributarias o no efectúan sus recargos respectivos en el plazo otorgado para el efecto, no se incurre en infracción. No incurrirán en la comisión de ninguna infracción tributaria. Sin embargo, ello no enerva el hecho que las omisiones informadas a través de aquellas pudiesen constituir en sí misma infracción. Claro, no se produce una infracción tributaria por el hecho de no responder esa carta inductiva. Pero ¿qué te dice el informe? Pero eso no enerva el hecho de que lo que se comunica sea en sí una infracción. Pero eso se va a determinar en un momento posterior, sea a través de un procedimiento de fiscalización. En tanto que son las cartas inductivas, la administración tributaria no indique a los contribuyentes que han incurrido en determinada infracción señalando la tipificación de la misma, sino solamente informe sobre la diferencia o omisiones detectadas, su notificación no evitará que puedan subsanar voluntariamente la referida infracción, para efecto de acogerse al régimen de gradualidad. Entonces, ¿qué te dice el informe? Que para que no te puedas acoger al régimen de gradualidad, la administración tributaria tiene que determinarte en la carta que has cometido una infracción y te tipifique la misma. Si no, no evitará que puedan subsanarse voluntariamente y acogerte válidamente al régimen de gradualidad. ¿Cuándo va a impedir que te acojas a un tramo del régimen de gradualidad? Cuando la administración tributaria te tipifica la infracción y te comunica que si no respondes vas a incurrir en una determinada infracción. Por eso, cada vez que ustedes sean notificados con una carta inductiva o una esquela, tienen que leer si es que la administración en esa carta o en esa esquela te está tipificando la infracción y se está obligando a responder. Si lo hace, tienes que responder. Y si no, estarás inmerso en una infracción. Acciones que no son fiscalización. La notificación de una carta inductiva interrumpe o suspende el plazo prescriptorio. Vamos a ver qué dice la RTF. Dice que la administración indica en la resolución apelada como primer acto interruptorio de la notificación de la carta inductiva que habría ocurrido el 13 de octubre de 2011, mediante el cual la administración solicitó al recurrente que regularice el pago de la deuda autoliquidada pendiente por el impuesto a la renta persona natural, que el citado acto no constituye causal de interrupción prevista legalmente respecto de la acción de la administración, con relación a la cual se invocó la prescripción, esto es, respecto de la acción para exigir el pago de la aludida deuda autoliquidada. En la RTF se sostiene que la notificación de la carta inductiva sí interrumpe el cómputo del plazo prescriptorio de la facultad de la SUNAT para determinar la deuda. O sea, sí interrumpe la facultad para determinar la deuda, pero no para cobrar. ¿Ok? Antes existía conjuntamente 4 años para sancionar, determinar y cobrar. Hoy en día ya ustedes saben que con la regla introducida en el inciso 7 del artículo 44 del Código Tributario, existe un plazo para determinar y sancionar, que es 4 años, y una vez notificada la resolución de multa y la resolución de determinación, recién empieza a correr el plazo de prescripción de 4 años para cobrar. ¿Okay? Antes no existía esa diferencia, antes era 4 años para determinar, sancionar y cobrar. Hoy en día hay una diferencia. Y esa ley ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, porque se inició una acción de inconstitucionalidad y no se llegaron a los votos para declarar inconstitucional esa norma. Por lo tanto, si no se declaró inconstitucional, es constitucional. Y a la fecha existe un plazo
de prescripción para determinar y sancionar 4 años, y una vez que se notifica la RD y la RM, recién empieza a correr el plazo de prescripción de 4 años para cobrar. ¿Ok? Hay que tener presente esto. Por eso que aquí el Tribunal Fiscal dice, no interrumpe la acción de cobro, pero en otra RTF dice, sí interrumpe la acción para determinar. Acciones que no son fiscalización, RTF. La Administración Tributaria tiene la facultad de solicitar diversa información a los contribuyentes, para lo cual puede emitir esquelas y cartas inductivas. El requerimiento se emite en el marco de un procedimiento de fiscalización, situación que no ocurre en el caso de una carta inductiva. Es propiamente carta inductiva la solicitud de información. También se puede solicitar información. Esquelas. Al igual que las cartas inductivas, son documentos que forman parte de las acciones inductivas de la SUNAT. Estas pueden ser esquela de citación, te requieren comparecer ante la administración. Hoy en día no se hace, ¿no? Porque estamos en época de pandemia. Mediante las cuales se notifica al contribuyente para que visite las oficinas de la Administración Tributaria a fin de explicar las diferencias detectadas por la SUNAT. Esquelas de información. Son notificadas físicamente en el domicilio fiscal del contribuyente, pero hoy en día ya las notificaciones son electrónicas. Un ejemplo de esquela de citación. Aquí tenemos una RTF, una queja, que de lo expuesto se aprecia. A ver, en el procedimiento de fiscalización, ¿puedo presentar quejas? Sí, para corregir errores del procedimiento, efectivamente, pero no para cuestionar la decisión. ¿Okay? Si yo voy a cuestionar un elemento decisorio del procedimiento de fiscalización, ahí para eso está el procedimiento contencioso. Que de lo expuesto se aprecia que entre las facultades discrecionales de la administración se encuentra el solicitar la comparecencia de los deudores tributarios para que proporcionen la información que estime necesaria. Facultades cuyo ejercicio, de acuerdo a lo señalado en el código, no se encuentran necesariamente con un procedimiento de fiscalización, que de la revisión de las referidas esquelas de citación se advierte que las mismas no tienen por objeto iniciar o seguir al quejoso un procedimiento de fiscalización de sus obligaciones sustanciales, teniendo como finalidad la determinación de algún tributo, sino que únicamente están dirigidas a inducir al quejoso a que realice verificaciones pertinentes a fin de corregir inconsistencia detectada. Entonces, en las cartas inductivas y en las esquelas, ¿qué es lo que está realizando la Administración Tributaria? Comunicar al contribuyente alguna anomalía detectada por la Administración Tributaria, alguna inconsistencia, y la misma sea subsanada voluntariamente por el contribuyente. Y si es que no se tipifica la infracción, esa carta inductiva por sí misma no impide el acogimiento al régimen de gradualidad. Solicitud de información. Mediante la carta requiere a los contribuyentes que presenten determinada información, como estados financieros, metodología del sistema de costos utilizada, estudio técnico de precio de transferencias. Esta carta es emitida por la División de Programación Operativa de la Intendencia correspondiente, quien con la información proporcionada evalúa y programa las acciones de control a tomar, entre ellas proceder a iniciar una fiscalización. Puede dar lugar al inicio de una fiscalización, ejemplo, cuestionario relativo sobre el proceso productivo de la empresa para tener mayor conocimiento de negocio. Su no presentación puede ser sancionada por infracción del numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario si es que la administración te comunica y tipifica la infracción en la misma esquela. Tenemos carta, cruce de información. Una de las formas para detectar las inconsistencias o esquemas de incumplimiento es cruce de información. Es parte de un procedimiento de fiscalización, puede dar lugar a una determinación o sanción a las empresas de las cuales se ha pedido información. El contribuyente respecto del cual se hace una determinación con la información obtenida con el cruce tiene derecho a acceder a esta información. Acá tenemos una RTF, reserva tributaria, modelo. ¿Qué naturaleza tiene la verificación de una declaración jurada rectificatoria? Dice, declaración tributaria sustitutoria rectificatoria. La declaración referida a la determinación de la obligación tributaria puede ser sustituida. ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos a ver
entre los presentes. ¿Cuál es la diferencia entre una sustitutoria y una rectificatoria? A ver, vamos. ¿Cuál es la diferencia entre una declaración jurada sustitutoria y una rectificatoria? ¿Nadie? La sustitutoria es la que yo puedo presentar hasta antes de que vence el plazo para presentar la declaración, ¿no es cierto? Una vez vencido el plazo, solamente puedo presentar una rectificatoria. ¿Hasta cuándo? Hasta el plazo de prescripción. Muy bien. La declaración referida a la determinación de la obligación tributaria podrá ser sustituida. Tengo como plazo máximo el plazo de presentación establecido en el cronograma determinado por SUNAT. Dentro del plazo de presentación de la misma. Vencido este, la declaración podrá ser rectificada, pero dentro del plazo de prescripción. ¿Y cuál es el plazo de prescripción para determinar? 4 años. Presentando para tal efecto la declaración rectificatoria respectiva, transcurrido el plazo de prescripción, no podrá presentarse declaración rectificatoria. Miren, hay un límite a la declaración rectificatoria. ¿Y cuál es el límite? El plazo de prescripción. Desde que venció el plazo para declarar hasta que opere el plazo de prescripción, ese es el tiempo que tiene el contribuyente otorgado por el legislador para presentar rectificatoria. La presentación de la declaración de rectificatoria se efectuará en la forma y condiciones que establezca la SUNAT. La declaración, esto es importante, rectificatoria surtirá efecto con su presentación inmediatamente, siempre y cuando determine igual o mayor obligación tributaria. En caso contrario, surtirá efecto si dentro de un plazo de 45 días hábiles siguiente a su presentación, la SUNAT no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la administración tributaria de efectuar la verificación o fiscalización. ¿Qué quiere decir esto? Si yo determino una menor cuantía, para que surta efecto tienen que pasar 45 días hábiles. Y la administración tributaria no haya emitido un pronunciamiento. Si no emitió pronunciamiento, surte efecto esa declaración jurada rectificatoria. Pero eso no enerva el hecho de que la SUNAT pueda fiscalizar. La declaración rectificatoria presentada con posterioridad a la culminación de un procedimiento de fiscalización parcial que comprende el tributo y periodo fiscalizado y que rectifique aspectos que no hubieran sido revisados en dicha fisca, surtirá efectos desde la fecha de su presentación siempre que determine igual o mayor obligación. En caso contrario, surtirá efectos si dentro del plazo de 45 días hábiles siguientes a su presentación, la SUNAT no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud, sin perjuicio de la facultad de fiscal, ¿no? Es lo mismo, solamente que se ha establecido para un procedimiento de fiscal parcial. La fiscalización tributaria, tenemos 3 tipos, ¿no? Definitiva, parcial y electrónica. Esta es la que, en el contexto de la economía digital, pues es la que más vamos a, en estos tiempos de pandemia, es la que más vamos a enfrentar, una electrónica. La definitiva corresponde a un tributo y periodo específico, única, integral y definitivo. La parcial corresponde a un elemento del tributo y periodo específico, revisión de parte de uno o algunos elementos de la obligación tributaria, única y definitiva con relación a los aspectos revisados. Fiscal parcial electrónica se realiza por medios electrónicos. La fiscalización tributaria, aspectos discutibles, plazos, prescripción, valoración de pruebas, carga, quién debe probar, quién tiene la carga de la prueba, cruce con terceros, conclusión del procedimiento. ¿Cómo concluye? Eso ya lo sabemos, con la notificación de los valores. Miren cómo empieza la fisca con la notificación de la carta y el primer requerimiento, ¿no es cierto? Algunos piden prórroga, sí. Fija nueva fecha para entregar información, no. Meritúa la información entregada, sí. Requerimientos adicionales, no. Culmina la fisca y comunica los reparos y solicita descargos. Emite el requerimiento, artículo 75, sí. Evalúa descargos, no. Cierra el requerimiento y comunica resultados. Y finalmente se concluye la fisca. El plazo de la parcial
es de 6 meses, la definitiva 1 año. ¿Puede emplearse a otros aspectos parciales? Sí. ¿Puede cambiarse una parcial a definitiva? Sí. Con lo cual la administración tributaria gana 1 año y medio, ¿no? De 6 más 1, año y medio. Plazos otorgados y prórrogas. Vamos a ver qué dice el Tribunal Fiscal. Que adicionalmente, según el criterio establecido por este tribunal en las resoluciones, la motivación implica que el acto emitido contenga las razones jurídicas y fácticas que lo sustenten. ¿Se dan cuenta? Eso es motivación. Que el acto administrativo, o sea, la decisión de SUNAT, el acto administrativo, cuando ustedes escuchen la palabra acto administrativo, es la manifestación de voluntad de la entidad pública, que va a producir obligaciones, ¿no? Efectos jurídicos sobre las obligaciones, derechos e intereses del administrado. Entonces, cuando la administración emite un acto administrativo, afecta los intereses del contribuyente, ¿no es cierto? Porque te dice, multa, afecta el interés del contribuyente porque va a afectar su patrimonio. Se va a tener que despojar de parte de su patrimonio para pagar esa multa. Entonces, lo que dice el Tribunal Fiscal es que esa decisión administrativa, para que esté adecuadamente motivada, debe contener razones jurídicas. ¿Cuáles son? La base normativa que ha conllevado a la SUNAT a determinar una sanción. ¿Cuáles son los hechos? Elementos fácticos. Razones jurídicas es la base legal, la base normativa, y razones fácticas, los hechos. ¿Qué hechos se realizaron por parte del contribuyente? ¿Qué conductas se realizaron que generaron la convicción por parte de la administración tributaria de que incurrió en una infracción administrativa de naturaleza tributaria? Y no que el administrado deba hacer una evaluación de su situación particular para determinar qué hecho podría estar vinculado con el acto emitido. No. O sea, yo, administrado o contribuyente, no tengo que evaluar, oye, ¿cuáles son los hechos que han conllevado a que la administración tributaria determine esta situación jurídica tributaria? No, eso le corresponde a la administración tributaria. Eso se llama motivación. Y es una garantía contenida en el derecho al debido proceso. Por eso se dice que el derecho al debido proceso es un derecho continente. Dentro de ese derecho, en su dimensión formal, obliga a las autoridades administrativas y judiciales a motivar sus decisiones. Determinar las razones jurídicas y fácticas que conllevaron a tomar tal decisión. Que las cartas no han dado respuestas a los argumentos expuestos por la quejosa, en el sentido que la información solicitada no era posible presentarla en el plazo otorgado por la administración mediante los citados requerimientos y por el hecho de que entre dos de ellos existía solo un día de diferencia. Por lo que al carecer de debida motivación procede a declarar fundada la queja presentada en dicho extremo. Miren, acá el contribuyente presentó una solicitud de prórroga ante 2 requerimientos y la administración seguro no le dio el tiempo suficiente y eso obviamente es una vulneración al derecho o a la garantía del debido proceso. Denegatoria indebida de prórrogas. Dice que de acuerdo a lo expuesto, se tiene que, si bien la administración se encuentra facultada para solicitar la exhibición y o presentación de documentación relacionada con obligaciones tributarias de la quejosa, también resulta necesario, miren, principio de razonabilidad, ¿se acuerdan? Ese principio de razonabilidad es transversal a todos los procedimientos tributarios. En todos los procedimientos tributarios se tiene que manifestar la razonabilidad de las decisiones administrativas. Recuerden, razonabilidad, tengo la facultad. Y si la tengo, tengo que ser proporcional en mis decisiones entre los medios utilizados y el fin público que yo pretendo tutelar. ¿Ok? Que en atención al principio de razonabilidad y los numerales 1 y 15 del artículo 62 del Código Tributario, el plazo otorgado para cumplir con el requerimiento de información guarda coherencia con el volumen y el tipo de información solicitada, lo que no se advierte de la revisión de los puntos 2 a 6 y anexos, pues mediante tales puntos no solo se solicita a la quejosa la presentación de libros y registros contables, sino el detalle expuesto en los anexos, dado el detalle expuesto en los anexos del referido requerimiento, la elaboración de la información que requiere un cierto grado de análisis y elaboración, por lo que en este extremo la queja deviene infundada. Oye, Sunat, si tú me vas a pedir algo que demande
mayor tiempo, pues tienes que darme un tiempo razonable. Requerimiento del artículo 75 del Código Tributario no es prorrogable. Artículo 75 del Código Tributario termina siendo arbitrario porque a no todos se les concede. Que conforme con lo señalado en el artículo 9 del reglamento del procedimiento de fiscalización, el requerimiento emitido de acuerdo a lo dispuesto con el artículo 75 del Código Tributario debe cerrarse en el plazo consignado en él. O sea, no es prorrogable. El requerimiento emitido de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 debía cerrarse en el plazo consignado en él, por lo que resulta arreglado a ley que la administración no concediera la prórroga solicitada. En consecuencia, la queja presentada deviene infundada. Que por lo expuesto no se advierte transgresión alguna a los principios del debido procedimiento e informalismo, así como al derecho a la defensa. Entonces, se dan cuenta, si bien es cierto, tengo derecho a la prórroga, respecto del requerimiento contenido en el artículo 75, que es una facultad, no es obligatorio, no existe derecho a prórroga. ¿Ok? Pero es cuestionable, ¿no? Porque está en el reglamento, no en la ley. Vamos a ver cuál es el razonamiento de la Corte Suprema, ¿no? En ese extremo. Prórroga tácita. ¿Qué es prórroga tácita? O sea, se entiende que me han otorgado, a pesar de que no lo diga la administración tributaria, no lo dice expresamente en su carta de respuesta. Dice, se puede verificar que el requerimiento número fue notificado a la recurrente antes del cierre del requerimiento, por lo que en aplicación del criterio establecido en la resolución, se entiende que se ha producido implícitamente una prórroga del plazo de vencimiento del primer requerimiento, por haberse cursado uno nuevo solicitando la misma información, sin haberse procedido al cierre del primero. Entonces, si yo no cierro mi requerimiento inicial y requiero otra información, entonces se entiende que es una prórroga tácita. Que adicionalmente, cabe anotar que no existe norma que establezca que en una misma fiscalización, antes de notificarse un requerimiento, necesariamente debe cerrarse o darse por concluidos los anteriores. Máxime si el cierre posterior a la fecha señalada de un requerimiento redunda en beneficio de los contribuyentes, al constituir en la práctica una prórroga tácita del plazo otorgado para su cumplimiento. Si no cierro mi requerimiento, es una prórroga tácita. Cómputo de plazos de requerimiento de fiscalización. Ya acá el razonamiento de la Corte Suprema, ¿cierto? Ya saben, casación, recurso extraordinario, que procede contra la decisión de una sala superior. O sea, ya estamos en la vía judicial. Artículo 62 del Código Tributario establece, la SUNAT podrá exigir la presentación de informes y análisis relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias en las formas y condiciones requeridas, para lo cual la Administración Tributaria deberá otorgar un plazo que no podrá ser menor de 3 días hábiles. Cuando la norma dice debe otorgar un plazo que no podrá ser menor de 3 días hábiles, se debe interpretar que 3 días hábiles es el plazo mínimo a conceder, obvio. Antes la administración daba 2, 1, entonces eso no es legal, ¿no es cierto? Por lo tanto, la Corte Suprema es una interpretación sencilla, ¿no? Si dice 3 días hábiles, lo mínimo es 3 días hábiles. Hoy en día, en tiempo de pandemia, eso se ha extendido, ahora son 5, por el tema de la razonabilidad. ¿Okay? En casi todos los requerimientos se está concediendo 5 días hábiles, mínimo. La verificación debe ser llevada a cabo en la fecha y horas señaladas en el requerimiento. Dice, se vulnera el debido procedimiento si con ocasión de una verificación del cumplimiento de obligaciones formales a realizarse en las oficinas de la SUNAT, esta no es llevada a cabo en la fecha y horas señaladas en el documento, mediante el que se requirió la exhibición o presentación de libros y registros, a menos que se comunique tal circunstancia o sea consentida por el administrado. Esto es un tema de, por ejemplo, en las acciones inductivas o una esquela de citación te requieren que vengas con cierta información para las 3. Llegaste a las 3 y el auditor no te atiende, entonces eso, a juicio o a criterio del tribunal fiscal, constituye una afectación al derecho al debido procedimiento. Si el auditor te cita a las 3, pues tiene que atenderte a las 3. Salvo que se comunique una circunstancia que impida la atención de la cita o el contribuyente consienta esa circunstancia.
Cierre del requerimiento. Ya saben que si no se cierra el requerimiento es una prórroga tácita, ¿no? En el caso del segundo y demás requerimientos de fiscalización, si el sujeto fiscalizado presenta y o exhibe parcialmente lo solicitado, el cierre del requerimiento se efectuará una vez culminada la evaluación de la documentación o información presentada. ¿Ok? Entonces, no es suficiente que yo diga no ha presentado parcialmente. Yo tengo que evaluar. ¿Ok? Y este es de observancia obligatoria. En el caso del segundo y demás requerimiento de fiscalización, si el sujeto fiscalizado presenta y o exhibe parcialmente lo solicitado, el cierre del requerimiento se efectuará una vez culminada la evaluación de la documentación o información presentada. O sea, tiene que valorar el audito, tiene que merituar. No resulta suficiente decir no presentó, tienes que valorar. ¿Okay? Es una garantía. Recuerden, derecho al debido procedimiento, valoración de los medios probatorios ofrecidos, así sean parciales. Ya, eso lo ha establecido como una regla jurisprudencial vinculante del Tribunal Fiscal. ¿Ok? Y la diferencia entre la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que es vinculante para la administración tributaria, pero no para los órganos jurisdiccionales. En cambio, la jurisprudencia de la Corte Suprema sí vincula al órgano jurisdiccional y también vincula a la administración tributaria del Tribunal Fiscal. Revisión de periodos prescritos. Ah, se puede, a ver, chicos, vamos, esto es importante. ¿Se puede fiscalizar periodos prescritos? ¿Qué dicen? A ver, un poco como animarlos. ¿Se puede fiscalizar periodos prescritos? ¿Qué dicen? Ya sabemos que la prescripción es esa institución jurídica que extingue la acción más no el derecho, ¿no es cierto? Extingue el derecho de acción. ¿Y qué es la acción? La posibilidad tanto del contribuyente como la administración tributaria de, en este caso, fiscalizar al contribuyente. O para el contribuyente que ya no le fiscalice la administración tributaria, ¿no? Ya perdiste tu derecho de acción, Sunat, pero no el derecho en sí mismo. Vamos, ¿qué dice la RTF? El hecho que la administración hubiera revisado información contenida en las declaraciones juradas presentadas por la recurrente correspondiente a periodos anteriores, a pesar de que algunos se encontraban prescritos al momento de iniciarse la fisca, no contraviene el procedimiento legal establecido, toda vez que con ello se pretende determinar ni cobrar obligaciones de tales ejercicios, sino determinar el monto correspondiente a la pérdida tributaria compensable de ejercicios anteriores, aplicables para la determinación del impuesto a la renta de un ejercicio no prescrito. Entonces, sí procede la verificación de periodos prescritos, pero solo para determinar periodos no prescritos. Pero esto como que depende de la interpretación jurídica de los jueces, ¿no? Porque la Corte Suprema ha producido jurisprudencia en que no procede revisar periodos prescritos para determinar periodos no prescritos, pero en ciertas casaciones ha emitido fallos contradictorios, estableciendo que sí procede verificar periodos prescritos para determinar periodos no prescritos. O sea, no hay una regla jurisprudencial uniforme, ¿okay? A la fecha. Entonces, yo podría inferir de que sí se puede. Sí se puede verificar periodos prescritos, pero la regla es que siempre y cuando sirva para determinar periodos no prescritos. No podría verificar periodos prescritos y determinar periodos prescritos. No, verifico periodos prescritos, pero para que me ayuden a determinar los periodos no prescritos. Miren, y van a ver aquí la contradicción. Obviamente que yo me inclino por lo que dice la Suprema, pero vamos a ver acá. Este tribunal en diversas resoluciones ha establecido que la administración puede revisar periodos prescritos no con la finalidad de determinar la deuda de dichos periodos, sino a fin de derivar consecuencias tributarias para periodos no prescritos susceptibles de ser fiscalizados. La llamada, miren, casación 1136-2009 Lima. Acá ya saben que es la Corte Suprema, ¿cierto? Las casaciones, ¿quién lo revisa? ¿O quién las resuelve? Es la Corte Suprema. La llamada verificación de operaciones de ejercicios prescritos no es otra cosa que pretender fiscalizar los mismos, situación que sí ha sido recogida por la sentencia de vista en su séptimo considerando, en el cual textualmente se señala,
Asimismo, se debe tener en consideración que al permitir el recálculo referido precedentemente, está vulnerando el principio de prescripción extintiva en materia tributaria. Ah, la Suprema dice no. No puedes verificarme periodos prescritos con el pretexto de determinar periodos no prescritos. Pero no es uniforme. En algunos casos la Suprema también ha fallado en armonía con el fallo del Tribunal Fiscal. Suspensión. Aquí sí existe algo que beneficia a la administración tributaria si es que tú reclamas, apelas, vas al procedimiento contencioso administrativo y se declara la nulidad. Esa nulidad no afecta en tanto se dé dentro del plazo prescriptorio. O sea, en estricto nunca van a prescribir las deudas si es que tú impugnas una decisión administrativa, a pesar de que puedan ser declaradas nulas. Y, como les digo, la Corte Suprema en algunos casos ha establecido que la administración tributaria no se puede beneficiar de sus propios errores. Por lo tanto, si la nulidad conllevó a que se deje sin efecto los valores, no se puede aplicar esa regla de que no prescribe, en tanto se dé dentro del plazo de prescripción. No, porque la nulidad significa que todo lo que se dio en ese lapso de tiempo jurídicamente nunca existió. Vamos a ver. Casación 10.415/2014. Dice, si el requerimiento que da inicio a la fiscalización no fue notificado válidamente, no puede considerarse que el procedimiento contencioso seguido contra la RD, emitidas como consecuencia de dicho procedimiento, suspendió el cómputo del plazo de prescripción. Mira lo que dice la Suprema. La administración no puede beneficiarse de su propio error, manteniendo un plazo de 5 años en suspenso. Claro, pues. Por el solo hecho de que el contribuyente impugnó, pero la administración tributaria no notificó correctamente el requerimiento de fiscalización. Por ese hecho, ¿no se puede dar la prescripción? No. La administración tributaria no puede beneficiarse de su propio error. Expediente 10676/2015, Corte Superior. La suspensión del plazo prescriptorio durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario solo opera respecto de tributos y periodos que hayan sido válidamente comprendidos dentro de un procedimiento. Ah, esto sí es más correcto. Eso opera respecto de tributos y periodos que hayan sido válidamente comprendidos dentro de un procedimiento de fiscalización, más no de aquellos que no lo fueron. Máxime si de lo actuado en sede administrativa se advierte que media decisión nulificante de los valores determinativos de la obligación tributaria y de las respectivas actuaciones previas de la administración, fundada precisamente en que no se incluyó en la fiscalización un tributo y periodo específico. Ah, si tú no me comunicaste en el requerimiento esos tributos y periodos a fiscalizar, no lo puedes incluir posteriormente. Eso vulnera la garantía del debido procedimiento. Una RTF, una queja, dice, el plazo de fiscalización a la que alude el artículo 6.2a del Código Tributario, que es de 1 año, esto es importante. ¿Cuándo comienza a computarse el plazo de prescripción? Desde el momento en que se entrega la totalidad de información solicitada en el primer requerimiento, ¿no es cierto? Voy a tomar un poquito de agüita. Dice, el plazo de fiscalización al que alude el artículo 62A del Código Tributario, que es de 1 año, se comienza a computar a partir de que el sujeto fiscalizado entrega la totalidad de la información, documentación solicitada en el primer requerimiento, y que el transcurso de dicho plazo no implica que la administración no pueda continuar con el procedimiento de fiscalización, sino solo que se vea restringida para solicitar documentación e información al sujeto fiscalizado. Entonces, el plazo de 1 año es el plazo que tiene la administración para solicitar toda la información. Pero después del año, la administración todavía puede tomarse tiempo para analizar la documentación presentada. La única prohibición legal que tiene la administración es de requerir más información. Solamente hasta el plazo de 1 año tiene para pedir información. Pasado ese año, ya no. Salvo que exista una prórroga y se funde
en los supuestos establecidos en el Código Tributario para que se genere una prórroga. Una ampliación de plazo. RTF 670Q2014. El plazo de fiscalización de un año vencía el 12 de noviembre de 2013, siempre y cuando no hubiera operado alguna causal de suspensión. Que al respecto cabe indicar que la administración, mediante requerimientos, le solicitó información adicional para que sea presentada el 20 de noviembre, respectivamente. Siendo que la quejosa solicitó una prórroga para cumplir lo requerido, el plazo se había prorrogado hasta el 11 de diciembre de 2012 y 3 de enero de 2014 respectivamente, lo cual según el criterio establecido en la RTF implica 21 días de prórroga y 44 días de prórroga, respectivamente, haciendo total de 65 días. Que por lo tanto, el plazo de un año de fiscalización que originalmente vencía el 12 de noviembre de 2013 corresponde a adicionarle los 65 días de prórroga otorgados. En esa medida, el plazo debía vencer el 16 de enero de 2014. Entonces, lo que yo pido como prórroga se adiciona a ese plazo de prescripción de un año. Que, en tal sentido, en aplicación de lo dispuesto por el mencionado artículo 14 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización, la administración debía notificar al sujeto fiscalizado los causales, los periodos de suspensión y el saldo del plazo, un mes antes de cumplirse el plazo de un año a que se refiere el artículo 62 del referido código. Es decir, debía efectuar dicha comunicación hasta el día 16 de diciembre de 2013, por lo que al verificarse la carta y su anexo, mediante la cual la referida administración realiza la referida comunicación, el 17 de diciembre de 2013, se tiene que la SUNAT no ha cumplido con lo establecido en el artículo 14 del Decreto Supremo, por lo que esta no habría surtido efectos, y en consecuencia resulta aplicable los numerales 4 y 5 del artículo 62A del Código, por lo que con posterioridad al 12 de noviembre de 2013, fecha de vencimiento inicial del plazo, la administración no se encontraba facultada a notificar a la quejosa actos por lo que requiere información, por lo que no habrían surtido efecto los requerimientos notificados con posterioridad a dicha. ¿Se dan cuenta? La SUNAT tiene un elemento temporal para comunicar las suspensiones, las causales, los periodos de suspensión y el saldo del plazo. Si no lo hace, no surten efecto los requerimientos posteriores al año. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Es importantísimo tener en cuenta estos plazos, esos derechos, esas garantías que ayudan a que las decisiones de la administración tributaria tengan límites. Es importante porque si las facultades son absolutas, pues es en detrimento de los derechos de los contribuyentes. Las facultades deben estar regladas. Y si no se cumple con esas reglas establecidas tanto en la norma sustantiva, en la norma procedimental y en las normas reglamentarias, pues la consecuencia debe ser que no surtan efectos aquellos actos que se dictaron vulnerando los derechos y garantías del contribuyente. Vamos a otra RTF. Dado que la quejosa comunicó a la administración el extravío de sus libros y registros contables de conformidad con la RS, resultaba aplicable el plazo de 60 días calendarios, a fin de que la quejosa pudiera rehacer la documentación extraviada. Siendo que no existe en el Código Tributario ni en la resolución de superintendencia como condición para la ampliación de dicho plazo, que la aplicación de dicho plazo, que la denuncia se hubiera producido con anterioridad a la notificación del requerimiento, mediante el cual se solicita la presentación de la referida documentación, por lo que no resulta atendible lo expuesto por la administración para negarle tal pedido. Pero ahora sí hay un plazo. Tiene que ser antes de la notificación del requerimiento. Si lo hace después ya no surte efecto. Artículo 92 del Código Tributario, los derechos de los contribuyentes. No correspondía que la administración solicitara nuevamente mediante requerimiento documentación que ya había solicitado y que el quejoso había cumplido con presentar. Esa es una garantía de los contribuyentes. Yo no estoy obligado a presentar la información que ya obra en poder de la administración o información que ya le he suministrado. Es una garantía. No me puedes pedir nuevamente lo que ya me pediste y te entregué.
tratándose de comprobante de pago, compras y ventas, entre otros. Estos habían sido presentados con ocasión de la notificación de los requerimientos, dejándose constancia de tal hecho en sus respectivos resultados, no siendo una causa justificante para volver a solicitar su exhibición y o presentación el hecho que los mismos hubieran sido devueltos al quejoso. Más aún, cuando tal como se ha indicado, la administración señaló que había fotocopiado dicha información, de lo que se concluye que sí contaba con la documentación necesaria para seguir realizando su labor de fiscalización, no siendo necesario que volviera a requerirla, mientras que respecto a las 10... Sí, y por si acaso nos podemos ir al break de 15 minutos cuando usted guste para poder tener un espacio, como cerramos a las 10. Sí. Entonces, podemos hacer un espacio de break de 15 minutos cuando usted termine, cuando usted lo indique, porque ya estamos a la hora. ¿Ya? Listo. Okay. Nos damos 15 minutos, sí, también como tomar un descansito. Ya. Sí. Entonces nos tomamos 15 minutos, ¿ok? Ok. Listo, gracias. Este